Hola, mi nombre es Andrea Coutinho. En el siguiente video les hablaré sobre signos vitales, desde su definición, cómo se toma y qué instrumento debemos de ocupar para cada signo. Los signos vitales son parámetros clínicos que reflejan el estado fisiológico del organismo humano, proporcionando datos que nos ayudarán a evaluar el estado homeostático del paciente. Los 4 signos vitales fundamentales son temperatura, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca y tensión arterial. Iniciaré con el concepto de temperatura corporal. Este se define como el grado de calor conservado a partir de un equilibrio entre el calor generado y el calor perdido por el organismo. Los parámetros normales de temperatura en un adulto sano oscilan del 36 grados a 37 grados Celsius. Alteraciones de la temperatura se conoce como hipotermia debajo de los 35 grados, febrícula hasta los 38 grados, fiebre a una elevación de temperatura por encima de los 38 grados, hiperpirexia a una fiebre mayor de los 38 hasta llegar a 41 grados Celsius. Y por último, hipertermia a la temperatura mayor a los 41 grados. La temperatura corporal puede variar dependiendo de la edad que tenga el paciente, la hora del día que se cheque, la actividad física o el ejercicio que realice el paciente o los extremos de temperatura ambiental. Para la toma de temperatura ocuparemos un termómetro, el cual está conformado por los siguientes elementos. El mercurio va a marcar en la escala numérica los grados que indique la paciente. Existen 3 técnicas para la toma de temperatura: axilar, bucal o de tipo rectal. Para la axilar tenemos que esperar de 3 a 5 minutos para después leer lo que la paciente indica. También debemos tomar en cuenta que la axila debe de estar previamente seca y el termómetro previamente limpio. Ahora les hablaré sobre la frecuencia respiratoria. Este es el número de veces que respira una persona por minuto. El parámetro normal en un adulto oscila entre las 15 y 20 respiraciones por minuto. Cuando miden las respiraciones es importante tomar en cuenta la profundidad de cada una, el esfuerzo que realiza la persona, el ritmo y los movimientos en simetría de cada lado del tórax. Algunos de los hallazgos anormales en la frecuencia respiratoria pueden ser los siguientes: bradipnea, lentitud en el ritmo respiratorio; taquipnea, aumento del ritmo de respiraciones persistente. En un adulto se ve reflejado en arriba de 20 respiraciones por minuto. Hipernea, esta es una respiración profunda y en aumento con una frecuencia mayor a 20 respiraciones por minuto en un adulto. Apnea se considera como la ausencia de movimientos respiratorios. La disnea es considerada como la dificultad para respirar que tiene el paciente o la sensación subjetiva de esfuerzo al respirar. Respiración de Kussmaul es una respiración rápida, persistente, sin pausas, mayor a 20 respiraciones por minuto. Respiración de Cheyne-Stokes es una hipernea que se combina con una apnea en intervalos, y esta en niños es una respiración normal. Por último tenemos la respiración de Biot. Esta es una extremada irregularidad que se presenta en la frecuencia respiratoria y en el ritmo, así como la profundidad de las respiraciones. La técnica para valorar la frecuencia respiratoria mediante auscultación será la siguiente: colocar al paciente en sedentación. De acuerdo a la proyección anatómica de los pulmones en el tórax, colocar el diafragma del estetoscopio sobre la pared torácica, de manera que no quede con ninguna estructura ósea. Cuantifique el número de respiraciones durante un minuto y registre. Continúo con la explicación del pulso arterial y la frecuencia cardíaca. El pulso arterial es la onda pulsátil de la sangre que se deriva de la contracción del ventrículo izquierdo del corazón y resulta en la expansión de la contracción regular del calibre de las arterias. La velocidad de dicho pulso será los latidos del corazón por minuto y corresponde a la frecuencia cardíaca. Las cifras normales de la frecuencia de este pulso oscila entre el 60 a 100 latidos por minuto. En el hombre es común que se encuentre en 70 latidos por minuto y en la mujer 80 latidos por minuto. Alguna de las alteraciones de estos latidos se conocerá como bradicardia o taquicardia. La bradicardia
es la disminución de latidos en la frecuencia menor de 60 latidos por minuto. Y la taquicardia es el aumento de latidos por minuto por encima de los 100 normales. Los sitios para tomar el pulso son en donde se encuentran las siguientes arterias: temporal, carótida, braquial, que es arteria humeral, radial, femoral, popltea, pidia, tibial posterior y el apex cardíaco, que es el pulso apical. La técnica para tomar el pulso arterial radial es la siguiente. El paciente debe estar cómodo con la extremidad apoyada o sostenida con la palma hacia arriba. Aplicar suavemente las yemas de su dedo índice y medio sobre el punto que la arteria pasa por el hueso. Contar los latidos durante 1 minuto y registrarlos. Por último tenemos la tensión arterial, que es la fuerza ejercida por la columna de sangre impulsada por el corazón hacia los vasos sanguíneos. La fuerza de la sangre contra la pared arterial es la presión sanguínea. La resistencia opuesta por las paredes de las mismas es la tensión arterial. En la toma de la presión se van a evaluar 2 puntos. Uno es la presión sistólica y el otro es la presión diastólica. La presión sistólica es la presión de la sangre debido a la contracción de los ventrículos. Y la presión diastólica es la presión que queda cuando los ventrículos se relajan. Los parámetros normales en un adulto oscilan de 100 a 140 milímetros de mercurio en la presión sistólica y de 60 a 90 milímetros de mercurio en la diastólica. Debajo de estos parámetros se conoce como hipotensión y una tensión elevada de estos parámetros se conoce como hipertensión. Para la técnica tenemos que ubicar en dónde está nuestra arteria y es en donde vamos a colocar el lado de las mangueras del manómetro. A la hora de colocar tenemos que fijar bien el brazalete alrededor del brazo. Nos colocamos el estetoscopio y metemos la parte de la campana y el diafragma para de esta manera escuchar con precisión los sonidos que se harán en nuestras arterias para saber la presión sistólica y la presión diastólica. Para continuar fijamos el tensiómetro, apretamos la válvula y empezamos a apretar la perilla para que se infle y cree la presión. Al terminar de escuchar los sonidos, retiramos el equipo y registramos los resultados del paciente.